Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Quien les habla es la profesora Catherine González. Vamos a desarrollar el curso de geografía y en particular el tema a tratar el día de hoy es acerca de las 8 regiones naturales. Bien, entonces espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares y sobre todo estén con la predisposición de poder aprender un poquito más acerca de nuestro tema. ¿Listo? Entonces comenzamos. Vamos a hablar entonces de la división del territorio nacional y los criterios de clasificación. Pero, ¿por qué hablar de las 8 regiones naturales en todo caso? Bueno, primero recordemos que es una de las tesis bastante bien elaboradas, ¿listo? Enfocada en la década del 40 aproximadamente, 38-40, donde se desarrolla esta tesis tomando criterios que salen, bien, de la concepción original que teníamos. Por ejemplo, ¿no? De seguro que en el colegio nos han hecho dibujar siempre las 3 macroregiones, aunque más nosotros le llamamos las 3 regiones naturales, ¿no? Pero son las 3 macroregiones. Estas macroregiones son justamente las que conocemos, como ya te mencionaba, la zona de la costa, la zona de la sierra y la zona de la selva. Es que ese tipo de clasificación en realidad es una clasificación bastante simplista, se puede decir, ¿listo? Se le llama división, ¿listo? División tradicional. Y es que esta división viene a ser un legado en sí para nuestra sociedad. Es un legado donde por mucho tiempo nos hicieron dibujar la zona costera y seguro que le hemos coloreado, ¿no? En este caso de amarillo, haciendo referencia a las grandes extensiones de arenas que en esta existen. Hemos dibujado en este caso nuestra zona andina, bueno, la ausencia de color marrón, he colocado en este caso el color negrito. Ahora vamos acá a tomar en consideración, en este caso, la coloración marrón. Ahí está, en la zona andina. Y cuando hemos dibujado la zona amazónica, siempre le hemos pintado de color verde. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos dividido entre estas 3 macroregiones nuestro territorio nacional. Esa es una división simplista, tradicional, porque se involucra en sí el legado que viene de nuestros antepasados, sobre todo se asocia este legado hacia la llegada de los españoles. Pues recordemos que cuando los primeros españoles que llegan a nuestro territorio son personas no cultas en este caso, personas que no habían recibido una buena educación y por ende no tenían la capacidad para poder hacer una clasificación diferenciada. Que por más que nosotros vivamos en la costa, desde la zona de Piura hasta la zona de Tacna, hay una gran diferencia de condición climática, por ejemplo. Y no es lo mismo, pues, tomar en consideración a lo que nosotros llamamos costa, que podríamos extendernos hasta los 1000 metros, por ejemplo, sobre el nivel del mar. Entonces, ese tipo de concepto tan simplista viene pues de este legado. La zona de la sierra se le llamó así también por la similitud que tienen las montañas a un instrumento para cortar madera, y se le llamó selva, en este caso, por la alta concentración de vegetación que se presentaba. Pues ahí están las 3 macroregiones, tomando en cuenta una separación, en este caso, longitudinal. Bien, recuerda, el recorrido, y es porque nosotros siempre dibujamos en este caso el mapa del Perú y en base a eso hacemos todo nuestro proceso de división. Recuerda que cuando te pregunten las macroregiones cómo se ha hecho la división, como es de norte a sur, decimos que es una división longitudinal. ¿Listo? Es una división longitudinal. De esa manera se está basando. Bueno, vamos a borrar entonces, borramos todo esto. Y ahora sí vamos a hablar en este caso de las llamadas 8 regiones naturales. Bueno, las 8 regiones naturales es un tipo de clasificación dada por el autor Javier Pulgar Vidal. Su objetivo es romper contra el esquema tradicional donde nos hablamos de costa, sierra y selva, porque algo que él pudo apreciar en su viaje
desde la zona de Huánuco hacia la zona costera, bien, él pudo apreciar que en su recorrido pudo llegar a temperaturas muy bajas en la zona, por ejemplo, de Cerro de Pasco, cuando él ascendía desde la zona de Huánuco. Y cuando volvía a descender por la zona occidental de la cordillera de los Andes, se percataba de que el ambiente nuevamente era bastante cálido. Entonces, eso le llama la atención a él para poder estudiar. Eh, las condiciones climáticas del Perú, para poder recorrer en sí las condiciones climáticas del Perú, o poder estudiar las condiciones climáticas del Perú, en realidad él hizo todo este recorrido por la carretera central, ¿no? Y asimismo también agregó los aspectos geomorfológicos, aspectos económicos. Eh, por ello, cuando se habla del territorio peruano y las condiciones climáticas, decimos siempre que es una gama de condiciones atmosféricas. Ante ello, cuando nosotros, si en alguna oportunidad ustedes están en el extranjero, ¿no? Y les pregunten, oye, quiero conocer el Perú, por ende, ¿qué tipo de prendas puedo llevar a ese lugar? Tendrás que ser bastante, en este caso, cauteloso al momento de dar una respuesta, porque va a depender mucho a la zona donde esta persona quiera llegar. Porque si hablamos de llegar a la zona costera en una época de verano, pues diremos ropa bastante ligera, ¿no? Por las altas temperaturas, y eso también te acompañará a la zona de la selva. Pero si hablamos de la zona, perdón, en los meses de verano, pero hablamos de la zona andina, por ejemplo, tendremos que tomar en consideración que la ropa tiene que ser un poco gruesa por las lluvias que también se dan, llevar ropa impermeable para evitar que la lluvia nos afecte, ¿no? Llevar paraguas, si bien en la selva también es un ambiente cálido, también tengo que llevar por ahí algunas prendas impermeables para evitar mojarme, pero que no sean muy gruesas, perdón, porque estas pueden, en este caso, jugarme pues un papel contrario, ¿no? Entonces, las 8 regiones naturales es una clasificación que nos va a ayudar bastante a nosotros para entender un poquito más acerca de nuestra realidad. Y vuelvo a repetir, el autor que va a proponer justamente las 8 regiones es Javier Pulgar Vidal. ¿Listo? Javier Pulgar Vidal es el autor que nos va a apoyar entonces con la clasificación de las 8 regiones naturales. A ver, sigamos por acá. Javier Pulgar Vidal hace esta clasificación en el año 1940. Bien, esta tesis va a ser presentada ante la tercera Asamblea General del Instituto, en este caso Panamericano de Geografía e Historia. Es ahí donde presenta las 8 regiones naturales. Ahora, un dato importante es la década en la cual se está desarrollando. Por ende, la información, listo, tengamos en cuenta que la información que vamos a leer dentro de la tesis de Javier Pulgar Vidal puede ser un poco divergente a la actualidad. Por ejemplo, él hablará de la zona costera como una de las zonas menos pobladas. Ojo, desde el concepto de Javier Pulgar Vidal, él hablará de la zona, en este caso, andina, bien, de la zona andina, y sobre todo, más que sierra, porque no usa el término sierra, él hablará de la región quechua, ¿listo? Y dirá que esta es la región más poblada, ¿te das cuenta? ¿Ya? Acá vamos a ponerlo así para que no te confundas con otros términos. Entonces ahí está, nos damos cuenta que son conceptos un poquito divergentes en este caso. ¿Listo? Es un concepto divergente a la información a la cual nosotros quizás estamos acostumbrados a desarrollar, ¿no? Cuando hablábamos del relieve costero, cuando hablábamos del relieve andino, amazónico, habíamos manejado otro tipo de datos estadísticos. Y es por eso, ya, si es que en algún momento llega a tus manos la tesis de Javier Pulgar Vidal, recordarás entonces que la información que él nos pueda brindar o que nos pudo brindar en su momento puede ser un poco distinta a la información que podemos estar manejando en este instante. Ahora, ver algo importante que hay que establecer es, ¿y a qué llamamos una región natural? ¿O por qué no esa denominación de región natural? Es que una región en realidad tiene la concepción, o se tiene que establecer como un concepto que saque el espacio, que no solamente involucra el territorio,
¿listo? A veces cuando nosotros pensamos en región, automáticamente pensamos en un territorio. Y no, es que también involucra aspectos sociales, como lo que es la cultura, quizás por ahí, ¿no? Las creencias, ¿listo? Puede también tomarse en cuenta en este caso la gastronomía, las mismas actividades, ¿bien? Actividades económicas. Entonces, hablar de una región es hablar de una unidad territorial donde su población tiene un legado histórico, cultural, ¿bien? Y pues nosotros hablamos de natural, región natural, porque acá no ha existido todavía algún tipo de alteración, por así decirlo, ¿no? El ambiente sigue siendo o sigue produciendo de manera natural sus diferentes recursos. Ahora, las regiones pueden ser zonas continuas y discontinuas, y eso hay que dejarlo en claro, ¿ya? Como dice acá, ¿no? Es una región continua o discontinua. ¿Por qué? ¿Y a qué se hace referencia con continua y discontinua? En todo caso, lo que pasa es que tú tienes que recordar, ¿ya? Que, pues, las regiones, en este caso, por ejemplo, podemos estar hablando de la región Quechua, ¿listo? Podemos hablar de la región Quechua. La región Quechua la región quechua, si bien se puede manifestar en la zona occidental de la cordillera de los Andes, porque recordemos que la quechua está entre los 2.300 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, listo, si bien se puede presentar acá en la zona occidental, también se puede presentar en la zona oriental, perdón, ahí, ya, también se puede presentar en la zona oriental porque tienen la misma altitud y por ende se puede establecer las mismas condiciones. Ahí están los dos espacios. Por eso se habla de discontinuo, porque se encuentran en ambientes distintos, en espacios distintos, pero en este caso se desarrollan las mismas condiciones. ¿Listo? Continuo y discontinuo. Continuo, por ejemplo, en el caso de la costa, ¿no? Y discontinuo fue lo que habíamos mencionado en el caso de la quechua. ¿Listo? Porque cada una de ellas está en ambientes distintos. Listo. En este caso, existen diversos factores, ¿listo? Que van a estar involucrados. Factores que están asociados al medio ambiente. Dentro de estos factores, el hombre va a jugar un rol bastante importante. ¿Listo? Uno de los factores que se toma en consideración dentro de una región sería el hombre y este juega un rol bastante importante. ¿Por qué? Porque el hombre en sí será el agente modificador de la región. O sea, el hombre está constantemente generando cambios, transformaciones dentro del espacio en el cual se encuentra. ¿Listo? Siempre está. Por eso hablamos de actividades económicas y dentro del desarrollo de las actividades económicas estamos generando transformaciones de las superficies. Bueno, Javier Pravidal nos va a establecer en realidad la presencia de 8 regiones naturales, donde su factor principal, recuerda, el factor principal será justamente la cordillera de los Andes. ¿Y por qué la cordillera de los Andes? Porque recuerda que él está considerando la variación de los elementos. A menor altitud, más temperatura, a mayor altitud, menos temperatura. O sea, lo que está pasando es la reducción de la temperatura, o sea, la gradiente térmica. ¿Bien? Y para ambos flancos se cumple prácticamente lo mismo. Entonces, por eso decimos que la cordillera de los Andes es uno de los factores bastante importantes o principales para este autor, ¿ya? La altitud, entonces. Si no encontramos cordillera de los Andes, otro equivalente sería la altitud. Ahora bien, él nos va a hablar, pues, ¿no? De la zona de la Quechua, perdón, la zona de la costa que se encuentra entre los 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. La zona de la Yunga se encontrará entre los 500 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Bien, la Quechua se encontrará entre los 2.300 y los 3.500, la Suni 3.500 a 4.100 prácticamente, ya 4.000, 4.100 mejor vamos a manejar ese dato. Y la región Puna entre los 4.000, en este caso 100 hasta los 4.800.
Y si nos vamos hacia la cadena oriental, en sí vamos a encontrar a la selva alta entre los 400 y los 1000 metros, sobre todo, ¿ya? Ese es el dato que vamos a manejar. Entre los 400 y los 1000 metros sobre el nivel del mar, y la selva baja entre los 80 y los 400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Esos son los datos que más ha considerado en este caso Javier Prueba Vidal. Sí, porque a veces se puede confundir con otro tipo de manejo y pues por ende los datos pueden estar un poquito alterados, pero recuerdan las valoraciones que les he indicado y que ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. ¿Qué criterio va a considerar Javier Prueba Vidal? Bueno, una de las más importantes que sería el proceso de la altitud. ¿Ya? Ese es uno de los criterios más importantes que va a tomar en cuenta en este caso Javier Prueba Vidal. La cordillera de los Andes será su principal factor. Porque gracias a la cordillera de los Andes tengo la reducción de los elementos y por ende la manifestación de otras condiciones en cada espacio. Tenemos también el clima, que es una consecuencia en realidad de la altitud. A mayor altitud los elementos cambian, por ende las condiciones climáticas también van a cambiar. Tenemos recursos como flora y fauna, ¿listo? En este caso, en cada condición climática vamos a encontrar una gran diversidad de estas especies. Y recordemos que también la biodiversidad está asociada con la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, mayor concentración de biodiversidad. Entre menos alta sea la temperatura, menor concentración de biodiversidad. ¿Ya? También tenemos criterios sociales. Ojo, cuando hablamos de criterios sociales estamos hablando de que se involucra directamente el hombre. ¿Listo? Se involucra el hombre. En este caso podemos hablar de la toponimia. ¿Qué es la toponimia, profesora? La toponimia viene a ser el significado que tiene cada uno de los relieves. ¿No? Por ejemplo, ¿no? El significado de Suni, Rupa-Rupa, de Omagua, de Chala, por ejemplo. Entonces, la toponimia es el significado del nombre o el estudio del nombre de cada una de estas regiones en particular. También vamos a ver las actividades humanas, o sea, qué actividades puede el hombre haber ido asociando a cada una de estas condiciones climáticas con el fin de poder aprovecharlas al máximo, ¿no? Poder aprovechar los recursos al máximo. Entonces, ahí están los factores, perdón, los criterios, pero el principal, recuerden que es la altitud. Ese es el criterio principal. Ahora, como te había dicho hace un instante, existe la división tradicional, ¿listo? La división tradicional se considera como una de las más simplistas, puesto que divide todo el territorio solamente en 3 macroregiones y son criterios que han obtenido solamente por visualizar, más no por investigar, ¿listo? Bien, entonces tenemos ahí algunos criterios de clasificación que son 2 naturales, en los cuales me enfoco en sí en el entorno, y los sociales, en lo cual involucra la participación directa del hombre. Vamos a hablar de las características y el aprovechamiento por cada región. Bien, la costa Chala es una de las regiones menos altas. Por ende, esta región va a tener va a tener un relieve que predomina del tipo llano, ligeramente ondulado en todo caso. Su nombre, Chala. Bien, Chala. Chala viene de las plantas de maíz que antes existían en este sector. Ya en la costa existían esas plantas de maíz, por eso de ahí viene el significado el nombre de Chala, que significa en el rune simi, planta de maíz. ¿Ya? Y sabremos usar ese término, justamente las plantas de maíz, en los que tienen, por ejemplo, por ahí, ¿no? Cuyes, o tienen tal vez conejos, han escuchado justamente de ese término planta de maíz. También en el caso de la Aymara, tiene otro significado y tiene que ver mucho con la presencia de las nubes estratos. Bien, esa gran cantidad de nubes que existe en nuestro cielo. De ahí viene el nombre de montón de nubes que proviene del origen Aymara. La condición de la zona costera es un poquito tediosa en realidad de analizarlo, o tediosa no tanto, sino es un poquito delicada, porque recordemos que en la zona costera vamos a tener la presencia de dos
de dos condiciones en todo caso climáticas, una en el norte y otra en el sur. ¿Listo? Son las dos condiciones climáticas. Recordemos que en el norte, eso habíamos visto en el tema de climas, en el norte tenemos la influencia de la corriente del Niño, lo cual favorece a las precipitaciones, pero también tenemos el factor latitud que involucra la condición climática, en este caso del tipo tropical. Pero debido a que las características como las precipitaciones no son constantes, se la denomina simplemente como un semitropical. Bien, semitropical. Y pues en particular este lugar puede generarse lluvias durante la época de verano, lo cual permitiría la crecida de los ríos. En el caso del centro sur, tenemos en este caso un clima del tipo subtropical árido. Bien, un clima del tipo subtropical árido, donde existen la presencia de las garúas, principalmente en invierno. Y justamente esta es una de las características que Javier Prueba Vidal decía, ¿no? Es una condición única en su género, este clima del tipo subtropical árido, porque se dice que no es una condición que podamos encontrarlo en otro espacio. Bien, por eso único en su género. Porque no es normal también hablar de precipitaciones en plena época de invierno, ¿no? Las precipitaciones siempre se dan por un proceso de ebullición, proceso de condensación, posteriormente las precipitaciones. En cambio, este sector en pleno invierno está generando la formación de nubes y precipitarse. Por eso de ahí viene también el mal concepto que tenemos de que en invierno son las lluvias y en verano es la del sol radiante, ¿no? Y ahí vienen las personas diciendo, no, en la sierra en este momento están en invierno. ¿Por qué? Porque está que llueve, ¿no? Me refiero a cuando estamos en la época de verano, entre diciembre y marzo. Y en realidad eso no es un concepto adecuado. Decir que si llueve es invierno o si no llueve es verano. ¿Ya? Si es que estamos en verano en la costa y en la selva, o en la selva, quiere decir que todo el territorio peruano está en verano. Igual, si en algún ambiente se establece, ¿no?, la estación de invierno, toda la región, perdón, claro, todo el territorio peruano estaríamos en este caso en invierno, ¿bien? Entonces, ahí está. Vamos ahora a hablar del relieve. ¿Qué tipo de relieve? Bueno, en este sector tenemos un relieve bastante modificado, ¿no? Por ejemplo, tenemos los llamados valles, en este caso transversales, o también conocidos como conos deyectivos. Bueno, por acá tenemos entonces la formación de un río, ¿listo? El movimiento, el desplazamiento de un río, y pues bueno, a veces se generan ciertas depositaciones de forma desordenada, bien, por el desborde, y ahí está. Se están generando entonces, bien, se está generando entonces a lo que vamos a denominar nosotros como cono deyectivo, bien, es este cono deyectivo o también depósito fluvial tiene un alto valor, en este caso, asociado a las actividades económicas como la agricultura. Y eso tiene bastante aporte ahí. Tenemos entonces, como les decía, tenemos entonces también presencia de tablazos. Recordemos que ese término tablazos se asocia mucho a una zona llana, pero que ha sido generado por un proceso de regresión marina y asimismo por un proceso pirogénico, que ya seguro lo tocaron ustedes en temas anteriores. También se presentan las lomas, bien, los desiertos, las pampas, en este caso, bueno, algo que dijimos hace un instante de forma general, es que es una descripción tomando en cuenta, perdón, el aspecto longitudinal. Entonces, tenemos como consecuencia entonces la presencia de desiertos y de conos deyectivos o conocidos como valles fluviales. ¿Y qué vamos a aprovechar en esta región? En la actualidad lo aprovechamos principalmente para la urbanización. Vuelvo a repetir,
Si hablamos de concentración poblacional, quizás en la tesis de Javier Polo Vidal sea un poco distinta en esta parte, ¿ya? Porque, porque se asocia mucho al criterio, en este caso, de la concentración poblacional que puede existir y el principal uso que en la actualidad le estamos dando a cada uno de estos espacios. Por ejemplo, ¿no? El Valle Costero, si bien aprovechamos o queremos aprovechar los suelos fertilizados, a veces también se hace uso de los valles para la construcción de viviendas. Entonces, más o menos ahí quiero que tengamos consideración de este punto. A ver, sigamos. Se puede desarrollar entonces urbanismo, se puede desarrollar agricultura del tipo, en este caso, intensiva. Si hablamos de intensiva, recuerda, agricultura intensiva, inversión. Quiere decir que en esa agricultura existe inversión económica. También existe la pesca artesanal e industrial, ¿listo? En este caso, la artesanal es la que abastece directamente el mercado interno y la industrial procesa todavía el pescado. También puede ser para una demanda interna, pero principalmente para la demanda externa. Existe, en este caso, el desarrollo también de industria y de crianza de aves. Ahora, dentro de la región costera también existen diversos tipos de biodiversidad que pueda ser relevante. Por ejemplo, en la zona de la costa podemos encontrar el mangle. El mangle es una plantita que puede vivir, o que vive, perdón, en el delta del río Tumbes y donde existe una combinación entre el agua continental y el agua salobre, ¿no? Del mar. Bueno, pero a pesar de ello puede soportar esas condiciones. También encontramos las plantas de algarrobo, las cuales están en peligro de extinción, pues recuerden que tienen una sobreexplotación hoy en día. Porque no solamente se extrae el arbolito por la obtención de la algarrobina, sino también se extrae el arbolito con el fin de poder transformarlo en carbón. Bien. También tenemos especies faunísticas como las aves guaneras, que en su momento pues generaron, ¿no? la gran sobreexplotación del guano, lo que pudo haber hecho en este caso, o lo que pudo haber generado en nuestro territorio, pues es un mejor avance, ¿no? Si es que se hubiera podido aprovechar, perdón, el guano de manera adecuada, económicamente hablando, pues, ¿no? Con las ventas y todo ello, hubiéramos tenido una mejora dentro de nuestro territorio. Pero en fin, se hizo mal manejo y eso conllevó a una situación crítica como la que todavía seguimos manejando hoy en día. Las aves guaneras, como en el caso del guanay, el piquero, pingüinos y lobos de mar, ¿ya? En el caso de los peces, se recuerda que son peces de agua fría y agua cálida los que están compartiendo este lugar. Ahí está. ¿Ya? La anchoveta en este caso, y bueno, los lobos marinos también presentes. La siguiente región se ubica entre los 500 y los 2300 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la Yunga. ¿Listo? La Yunga es una de las regiones que va a recibir bastante radiación solar, pero es porque, ¿se acuerdan que la clase antepasada, o quizás desarrollaron con su profesora o profesora correspondiente, o tal vez lo han leído, es acerca justamente de eh, la presencia de las nubes de estrato que generan inversión térmica? Entonces, como están bloqueando las nubes de estratos el paso de la radiación solar hacia la zona baja, la radiación solar se está quedando toda en la parte superior y por ende la región Yunga es la que va a tener esa oportunidad, bien, de ser, en este caso, el espacio de influencia, ¿no? De esta situación. Bueno, a ver, regresamos, después seguimos hablando de ello. La Yunga, su toponimia involucra, ¿no? Valle cálido, según el Runasimi, o mujer estéril, perdón, según el Aymara. Entonces son conceptos que se le asocian porque la Yunga, recuerden que es un espacio más fluvial, perdón, fructífero, es un espacio fructífero, más que un espacio pues para la obtención de hortalizas, tubérculos, ¿ya?
Por ende, los términos, ¿no? Mujer estéril, también la geomorfología del lugar como que no colabora mucho. Por ende, se queda, ¿no? Como mujer estéril o valle cálido. El clima. El clima, acá comienza el primer templado. Este es el templado, en todo caso, cálido, ¿no? Y que puede presentar lluvias de verano. Ojo, solamente de verano, solamente de verano. Ahora, nuestra yunga, como te dije hace un instante, ¿no? La cordillera de los Andes, si bien puede generarnos zonas de elevación, también existen espacios, en este caso, en las cuales no se encuentran hacia el mismo eh, punto, ¿no? Como en este caso hacia la zona occidental, sino puede ser que uno se encuentre en la zona occidental y otro se encuentre en la zona oriental. Bien, y pues, ¿qué tiene que ver ello? El hecho de estar separados entonces, o presentarse en dos espacios distintos ha generado que la demanda, ¿bien? O las características, perdón, de cada una de estas sean diversas, ¿ya? Sean diversas. Por ejemplo, ¿no? En la zona oriental, se le va, perdón, en la zona occidental, comenzamos con la zona occidental, ya que se mencionó ahí en el texto. Esta es la zona, esta es la zona occidental, esta es la zona oriental, ¿ya? Para que más o menos se puedan guiar. En la zona occidental podemos notar nosotros la presencia, en este caso, de una condición más calurosa, ¿listo? En la zona occidental, también llamada yunga marítima, presenta altas temperaturas, ¿listo? Y es el menos lluvioso. En cambio, la yunga fluvial tiene una característica un poco más distinta. Fluvial, río. Entonces, esta yunga es la que está hacia la zona oriental o la que está mirando hacia la zona oriental. Bien. Ya, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, profesora? Tiene que ver mucho en todo este proceso, pues. Porque la zona fluvial presenta, en este caso, más lluvias, listo, más precipitaciones y menos temperatura, ¿no? En cambio acá, menos precipitaciones, pero sí existía mayor temperatura. Listo, esa es la diferencia. Por eso hablábamos al inicio, que las regiones pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. Ya acá está un claro ejemplo de por qué pueden ser discontinuas y cómo el comportamiento puede ser muy distinto. Ahí está entonces la yunga marítima y la yunga fluvial. Tenemos relieves, en este caso vamos a hablar sobre todo de la presencia de valles, valles quebradas, valles estrechos y alargados y quebradas. Y eso conllevaría pues a que exista mayores probabilidades de desarrollo de huaicos, ¿ya? Este tipo de relieve se expresa en ambos flancos, solamente que en el flanco oriental, recordemos que tanto los valles, los cañones, las quebradas pueden ser más profundas de la zona marítima en todo caso. ¿Qué tipo de aprovechamiento se le va a dar? Bueno, misma condición climática favorece al proceso de crecida de frutas, ¿no? ¿Ya? En este ambiente la temperatura y la toponimia, o perdón, el tipo de suelo favorece al hecho del aprovechamiento de la fruta. Tenemos frutos como la mandarina, la fresa, la naranja, el limón, la chimoya, ¿no? La guayaba, entre otros. Y una de las zonas, también, o los espacios también pueden ser usados como zonas, en este caso, urbanas. Biodiversidad que vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de la flora, el molle, ¿ya? Y las cactáceas. El molle, para los pobladores, tiene también un valor muy importante, porque si bien nosotros el molle más lo vemos como una planta medicinal para el sistema respiratorio, muchos pobladores de estas zonas, como saben que hay muchos mosquitos, lo que hacen es coger un poquito o un pedazo de las ramas del molle y aplicárselo en la piel como si fuese un repelente, o en todo caso colocarse algunas ramitas, unas hojitas del molle, justamente en la oreja, con el fin de que ello pueda espantar a los mosquitos. Bueno, es forma, ¿no?, de cómo los pobladores de la zona pueden aprovechar este molle. Y bueno, presencia de cactáceas. Hay que tener bastante cuidado por una zona de yunga, porque puede presentar bastante
en este caso las cactáceas, que pueden terminar lastimándote si por ahí no te sujetas de manera adecuada. Y bueno, en el caso de la fauna, vamos a tener la tortolita, la picaflor, los insectos. Acá es un espacio donde puede dar mucho la enfermedad de la uta. La uta es una enfermedad que te va carcomiendo la piel, puede ser el rostro, tu orejita, tu naricita, tu labio, puede también ser tu espalda. La zona donde te pique ese mosquito y deje sus bebitos, esa zona comenzará a desarrollarse dicha enfermedad, que puede muchas veces dejarle deformado a las personas porque se va comiendo, perdón, también el músculo. A ver, la siguiente región es la quechua. La quechua se encuentra entre los 1300 y 3500. Recuerda que hay una reducción de la temperatura y hay una reducción de la llamada humedad. Entonces, si hay reducción de todos ellos, aparte de que están las bajas temperaturas, como no hay mucha humedad, se va a dar el contraste térmico en este espacio. Bueno, quechua significa tierras templadas, ¿bien? También se considera como el mejor clima, por ejemplo. ¿Por qué el mejor clima? Porque no tiene mucha humedad, no tiene mucha temperatura, bueno, sobre todo humedad. Entonces, como no tiene mucha humedad, no hay enfermedades respiratorias y sobre todo si tenemos cicatrices, en este espacio se van a curar tranquilamente. En la zona, en cambio, del litoral, en la zona del relieve costero o el relieve amazónico o la región costera y la región de la selva alta o selva baja, tienen una alta concentración de humedad, por ende en esos espacios es más difícil que una herida se cierre y sobre todo es más propensa a una infección por la humedad. En cambio en estos lugares no, porque ya la humedad se ha reducido muchísimo más. En este espacio también se presentan lluvias, pero las lluvias sobre todo se dan en los meses de verano. Hay contraste térmico. El contraste térmico es la capacidad que tiene el ambiente para cambiar de temperatura entre el día y la noche. Eso es contraste térmico, la capacidad que tiene el ambiente para cambiar de temperatura entre el día y la noche. En cambio, si hablamos de variación térmica, eso es muy distinto. Es sacar en este caso la diferencia entre la máxima temperatura y la mínima temperatura que puede manifestarse en ese ambiente. Se considera como el mejor clima entonces en el Perú. En este espacio fue uno de los espacios más poblados, y eso lo mencionaba Javier Pura Vidal en su tesis prácticamente, ¿no? Como uno de los espacios más poblados. Pero en la actualidad ya no lo es, porque en la actualidad, sobre todo la región costera, por las oportunidades de las actividades, sobre todo asociadas al servicio, se han desarrollado más en la zona costera que en la zona andina o amazónica. Por ende, es normal entonces que nosotros encontremos que esta región pues se pueda ser considerada uno de los más poblados y por ende las prácticas asociadas a la agricultura. ¿Ya? Pajo, estaba hablando según la tesis de Pura Vidal, porque en la actualidad, si me preguntan ahorita en el examen de admisión, ¿la Quechua es una de las regiones más pobladas? No, hoy en día la Quechua no es una de las regiones más pobladas. ¿Qué tipo de relieve existe entonces? Las depresiones intramontano, entre dos montañas, los valles interandinos, que vendrían a ser esas concavidades bajas de un plegamiento, los mamelones o grupas también se pueden encontrar acá como relieve. Principal aprovechamiento de la quechua está enfocado a un espacio agropecuario, o sea, agricultura y ganadería. ¿Ya? Ese es el principal aporte o el principal aprovechamiento que le vamos a dar. También se usa con aspecto de relieve, perdón, de relieve no, sino de espacios urbanos, ¿listo? Zonas más pobladas entonces de los Andes. ¿Qué tipo de biodiversidad encontramos? Encontramos, por ejemplo, el árbol de liso, el maíz, la calabaza, la granadilla, por ejemplo. Y si hablamos de especies, podemos encontrar al oso de anteojo, al pumandino, podemos encontrar también el zorzal gris, por ejemplo, ¿ya? Por mencionar algunas especies, ¿no? Como dice acá, el zorzal gris, el halcón, la paloma torcaza, ¿bien? Que es la más grande. Y bueno, vamos por la siguiente región, la Suni, 3500 a 4100. Recuerda que la temperatura se está bajando aún más en este espacio, entonces
va a ser normal que nosotros encontremos una condición climática del tipo frío seco. Bien, acá existe mayor contraste térmico a diferencia de la quechua, pero a partir de esta altitud es bastante probable el desarrollo de las heladas y sobre todo, más que el desarrollo es que logre afectarnos. La toponimia de Suni significa alto y largo, porque recordemos que la quechua era la más poblada y justamente cuando se preguntaba a los de la quechua dónde queda la Suni, bien, ellos se señalaban hacia la parte alta, pues, ¿no? Ah, la Suni está en los altos, por eso es más frío, ¿ya? Bien, ahí está, se dan cuenta. Vamos a ver relieve. El relieve en este caso podemos citar que es muy similar al que se presenta dentro de la zona de la Yunga. Listo, es muy parecido. O sea, prácticamente no existe diferencia alguna, ya prácticamente. Pero sí la diferencia estaría asociada a la profundidad de este proceso. Entonces vamos a encontrar acá zonas escarpadas y empinadas, de difícil acceso en realidad, bien, quebradas estrechas, el páramo, bien, en este caso al norte del territorio andino, estamos hablando hacia la zona de Cajamarca, por ejemplo, ¿ya? Entonces son el tipo de relieve que se puede manifestar. Ahí está. Ahora, ¿qué aprovechamiento le vamos a dar? También estamos asociando actividades agrícolas, o sea, producto intensivo de cereales, porque recordemos en la zona también podemos tener la presencia o la producción, en este caso, de cereales. Son las que podemos tener acá como población: Juliaca, Puno, La Oroya, Huancavelica, que recordemos que son espacios bastante transcurridos. Pero en la biodiversidad también llama mucho la atención, y es que acá vamos a presentar las xerofitas, que claro que es muy similar a la llamada yunga, ¿no? Son muy similares. Aquí existe también la presencia del quinoal, el quechua, el sauco, la cantuta, que se considera la flor de los incas, ¿no? Ahora, en el caso del sauco, el sauco por mucho tiempo ha sido considerado una de las plantitas menos apropiadas para el consumo, porque no dicen que te puede hacer daño, pero en realidad este sauco tiene mucha propiedad, tiene mucha concentración de vitamina C, así que te puede ayudar bastante en realidad, hay que consumirla. Recién se está volviendo comercial el sauco. Tenemos entonces el zorzal negro, la vizcacha, la cochinilla y el cuy. ¿Listo? Y el cuy. La puna se encuentra entre los 4.100 y los 4.800 metros sobre el nivel del mar. La toponimia, puna, significa sorocho, mal de altura. Y es porque justamente ese tipo de evento es la que vas a poder percibir dentro de esta altitud. Sí, normalmente cuando llegas a esta zona tienes una alta probabilidad de que te dé dicha situación, ya donde te das dolor de cabeza, mareos, náuseas, porque el mismo ambiente contribuye a ello, la misma reducción de la presión. Clima frío seco, ¿listo? Frío seco. Pero como estamos hablando de un ambiente ya de bastante altitud, 4.100, ya no hay mucha nubosidad, en este caso no hay humedad, tanto desde la Suni como la Puna pueden darse las heladas, pero siendo la Puna la que va a sufrir la situación más extrema de estas heladas. Existe entonces también la presencia de rayos, de truenos y de granizo. Ahí están, miren, la llanura justamente asociada a la condición climática que hay en el ambiente. En este lugar lo que vamos a poder apreciar son mesetas, zonas llanas, rígidas, que no han querido ceder ante el plegamiento. Vamos a encontrar también lagos, lagunas, pasos o abras. Y justamente, ¿no? En el caso del lago Titicaca, justamente, ¿ya? Aunque más eso sería en este caso, podríamos hablar de la zona de Conococho, ¿no? Más que el lago Titicaca en sí en particular. ¿Ya? O sea, en todo caso está que se quiere hacer referencia a los lagos que también son parte de este tipo de condición climática, aunque uno no exactamente se va a asociar a él.
Aprovechamiento que queremos darle en estos lugares, pues desarrollo de la ganadería extensiva como la llama, la vicuña, el guanaco. O sea, estamos hablando, el alpaca todavía la lana un poquito más cara. Estamos hablando, ya, de una agricultura que queremos, que se involucra en este caso, ¿no? Perdón, una ganadería que se involucre más que nada a este aprovechamiento de los animalitos, pero que no se cuenta con el apoyo tecnológico económico para poder salvaguardar su bienestar como medicamentos y también espacios adecuados donde ellos vivan. Por eso está muy propenso siempre en Puna de perder sus animalitos. Y claro, y la poca agricultura que se puede desarrollar en ese lugar. La piscicultura, en este caso también hay crianza de la trucha. Tenemos la biodiversidad, por ejemplo, la presencia de gramíneas, como en el caso del lichu. El lichu es uno de los que más nos llama la atención. Y bueno, hay otros como los pajonales, totoras de bofedales. Y bueno, otra plantita que también llama mucho nuestra atención sería la puya raimondi, o también conocido como la titanca. Bien, entonces muy importante, está la titanca y el lichu en los suelos. Especies que vamos a encontrar acá, tanto es la fauna como camélidos, la pariguana, el ñandú, por ejemplo. Esas son algunas especies que vamos a poder visualizar en esta región. Y en la más alta tenemos la janca. Acá ya no existen ciudades, estamos hablando de 4.800 a 6.768. La toponimia viene pues de lo que podemos observar, que es una zona pues cubierta de blanco, pues también se le llama blanco, o también tiene una similitud cuando se tuesta maíz, ¿bien? Y se genera una ruptura del grano de maíz, y es de coloración blanca, entonces por la similitud también le llaman maíz tostado y reventado. El clima acá es el clima más frío, o sea, vamos a encontrar un clima gélido, o en este caso podemos decir muy frío. Es la zona más seca, o sea que no hay presencia de humedad en todo caso. Y bueno, tenemos relieves como montañas, volcanes, nevados, morrenas. Bueno, morrenas serían el abandono de estos suelos en sí, ¿no? ¿Qué aprovechamiento se le va a dar? Bueno, como son nevados, tenemos el nevado, en este caso el Alpamayo, como la imagen que estamos visualizando en pantalla, y pues puedo desarrollar turismo, ¿no? El Huascarán, por ejemplo, también turismo. Pero también se puede desarrollar deporte, porque recordemos que llegar hasta la cima del Huascarán, la cima, bueno, que hoy en día no se puede entrar tanto al Huascarán, pero me refiero a llegar a la cima de una montaña, involucra ser una guía. Entonces, por eso hablamos de actividades como turismo y también pues involucra los deportes, ¿no? En estos lugares. Biodiversidad es escasa, porque recuerda que estamos hablando de 4.800 metros sobre el nivel del mar a 6.768. Entonces, en este lugar vamos a encontrar lo que es las llamadas yareta, los líquenes, las almohadillas, que son muy parecidas a estas, al igual que la yareta, ¿no? También podemos encontrar especies, pero también muy limitadas. En la parte más baja de la panca podemos encontrar la vizcacha, la chinchilla, pero en la parte más alta vamos a encontrar principalmente al cóndor. ¿Listo? Principalmente al cóndor. Y las dos únicas, escucha bien, las dos únicas regiones que se encuentran en la zona oriental del territorio peruano es la Rupa Rupa y Omagua. En el caso de la Rupa Rupa, estamos hablando de que se ubica entre los 400 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Rupa Rupa significa caliente, caliente o caliente ardiente. El clima, por su misma toponimia, ya tenemos intuido de que es un clima del tipo tropical, pero es muy húmedo porque tiene precipitaciones que rodean los 3.000 milímetros anuales, y es en realidad normal. En este relieve, pertenece a la zona oriental del territorio peruano, y vamos a encontrar quebradas, pongos, terrazas y valles longitudinales. ¿Cuál es el aprovechamiento que se le va a dar? Agropecuario. ¿Bien? Porque estamos hablando de valles, presencia de valles en este lugar. Entonces, agropecuario. Pero la agricultura y ganadería que va a predominar es la intensiva. Con eso no quiero decir que estamos dejando de lado a la extensiva, también se desarrolla, pero en menor rango. Que también se desarrolla acá es lo que es el turismo, ¿ya? Turismo, deporte. Biodiversidad, vamos a encontrar lo que es el oje, el barbazo, el palo de balsa y la palmera. ¿Y por qué también no mencionar al café?
Especies que tenemos acá son, por ejemplo, los monos, ¿ya? Como en el caso también del gallito de las rocas, aunque los búhos, aunque estos pues están dentro de su hábitat natural, ¿no? Bueno, entonces este es de la rupa rupa, o también llamado selva alta. Y por último tenemos a Omagua. Omagua entre los 80 y 400 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que el significado de Omagua en sí es peces de agua dulce. Estamos hablando de que existe esta región justamente dentro de la llanura. Bien, y como está dentro de una llanura, menor altitud debería tener mayor temperatura, pero menos presencia de precipitaciones, y por ende, ante ellos se les llamará justamente al Omagua como tropical húmedo, ¿ya? Tropical húmedo. La temperatura en promedio estará desde los 25 a más grados, ¿no? Y las precipitaciones por estar en una zona pues amazónica, igual que en la selva alta, o podemos decir igual que en Rupa Rupa, existe precipitaciones constantes. En el caso de relieve, bueno, ya habíamos mencionado llanura amazónica, pero también tenemos la cordillera ultraoriental, las terrazas fluviales, los filos, los altos, las restingas, las tahuampas, los barrizales, las cochas, los meandros, por mencionar algunos. Entonces, algo que aprovechamos son los ríos, como un medio de transporte dentro de la zona de la selva baja. ¿Ya? Actividades también agropecuaria, pero el tipo extensivo, también hay agricultura, pero el tipo extensiva, porque no es significada, y pues depende también de la bajada del nivel del agua. Se desarrolla pesca, turismo urbano y también se puede desarrollar el aspecto minero. Tenemos la biodiversidad, por ejemplo, el árbol de cedro, caoba, la moena, el caucho, las palmeras de aguaje, en este caso en las tahuampas, por ejemplo. Y bueno, como especies tenemos al paiche, la doncella, la anaconda, la tortuguita, en este caso la tortuga charapita, ¿ya? Son bastante pequeñas las charapitas en realidad. Entonces, hemos visto hasta este punto la presencia de las 8 regiones naturales, bien, regiones bastante importantes, sobre todo, como vuelvo a repetir, este tema está asociando tanto el tema de climas como el tema de relieves. Entonces, no es tanto ahondar en esas características que ya conocemos, sino reconocer el nombre, sobre todo de cada región, y pues poder aprovechar otro tipo, y poder conocer qué tipo de frutas se pueden aprovechar en este ambiente, o qué tipo de especies se pueden aprovechar en este ambiente, porque puede ser fruta o flora y fauna, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Bien, jóvenes, entonces se me llega la parte final. Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y su participación. Conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.